Hola a todos, bienvenidos a mi canal, soy Diego y hoy volvemos a la carga con la sección Las rutas de Diego. Y hoy hemos venido a visitar la Warner. Hoy hemos salido con la bici de montaña. Una ruta bastante chula, unos caminitos que nunca me había metido, veredas, pinos, ya lo vais a ir viendo durante la ruta, que la verdad es que está muy entretenida, os la recomiendo enteramente. Y bueno, la iremos viendo marcada como hemos hecho hasta entonces. La ruta es de unos 100 kilómetros aproximadamente y unos 900 metros de desnivel. Y bueno, Diego, dale la vuelta a la cámara. Así me gusta, que me hagas caso. Bien, como veis, la Warner, la de montaña. Y nada más, sin más dilación, ¡dentro vídeo! Bueno, pues ya vamos a salir, hoy con destino, como hemos visto antes, a la Warner. Vamos a subir también la Marañosa, o sea, esa es una opción ya que voy a hacer yo, pues, a lo masoca, por así decirlo. Y subir y bajar. Y nada, vamos a ir ahora hacia Borós y luego vamos hacia Esquivias, cogemos el Pinar, el que sube a la ermita, y luego vamos por el Pinar hacia Fuente la Teja, pero sin llegar ahí. Simplemente cogemos el Pinar ese y todo recto, por allí una zona muy chula. Y aunque hace un poco de mal día, pero bueno, hoy entre los pinos y eso yo creo que se va a estar bien. Y luego del Pinar pues ya cogemos Valdemoro y ya por allí pues hacia San Martín. Vamos a ir primero hacia San Martín de la Vega y luego pues lo que he dicho antes, subimos la Marañosa por el carril bici y ya hacia la Warner. Y hoy hemos salido con la de montaña y como vamos a ir entre los pinos y eso, pues vamos a sacarla un ratito, que esta también es divertida. Y nada, vamos a empezar y vamos a ir contando, como siempre, ponemos el rutómetro en la parte de abajo y vamos a ir contando un poco el camino y las zonas por las que vamos pasando y demás. Vamos a empezar. ¡A por ello! Ya estamos en Borós. Ahora de momento vamos bien, el viento nos está ayudando, las cosas como son. Luego la vuelta ya lo sufriremos. El camino ha sido sin mucho problema, el terreno está muy bien, muy firme todo, algún que otro charco, pero la verdad es que muy bien. Y ahora cogemos caminito a Esquivias. Continuamos. Llegamos a Esquivias, está al lado de Borós, hay 3 kilometrillos. Y mirad, tenemos que subir allí arriba, ahí, al montecito, ahí es donde está la ermita. Y bueno, como dato curioso, os digo que en Esquivias vivió hace muchos años, hace casi 500 años, Cervantes, el escritor más famoso del mundo, se podría decir. O sea, el segundo libro más vendido de la historia, El Quijote, aquí vivió durante un tiempecillo. Y bueno, subimos al monte y a por el siguiente. Bueno, al monte ya estamos ahí se ve la ermita. Se puede subir por muchas vertientes, casi todas por camino, menos esta. Hoy decidimos subir por el asfaltadillo, que bueno, es cortito, tendrá unos 500 metros
pero joder, mirad, ahora mismo 13% de pendiente y llegando hasta un 18 en la parte de más adelante. Cuestecita corta pero intensa. Esa es la cuesta que tenemos que coger para ir al Pinar. La verdad es que se sube bien, es un poquillo dura el principio, que tiene ahí por donde va el hombre ese andando, eso es lo peor. Tiene un porcentaje del 18%, pero bueno, metiendo piñones lo subimos. Y luego ya el tramito del Pinar, que es bastante chulo. Y esto pues lo han hecho nuevo hace un par de meses, no sé qué coño es y qué coño han hecho, no sé, porque han vuelto a echar tierra ahí, no sé, si alguien lo sabe, por favor, que me lo escriba en comentarios. Ya estamos en los pinares de Fuente la Teja. Esto es, como habéis visto, muy chulo. Por aquí es una de mis zonas favoritas, porque es un camino anchillo entre los árboles y está bien sentado, no es nada peligroso y además tampoco hay, excepto la cuesta esa del principio, tampoco hay cuestas excesivamente duras. Y un día como hoy de viento, por aquí se está de lujo. Por aquí hacemos unos 8 kilómetros hasta llegar a la bola y vamos a disfrutar por aquí un ratito. Llegamos a la bola de Valdemoro, aquí el punto más alto, exceptuando el Cerro La Mira, que es el que está allí. Allí es el Cerro La Mira, es el punto más alto. Y adivinar por qué se llama la bola de Valdemoro. No hay mucho misterio, ¿no? Y bien, estoy pensando si seguir con el plan o variar, porque hace mucho viento, voy mal de hora y voy a sufrir a la vuelta y voy a llegar muy tarde. Bueno, voy a ir hasta Valdemoro, que está ahí al lado, y mientras tanto me pienso qué hacer. Bueno, ya estamos en Valdemoro. Es la primera vez de las 30 o 40 veces que he venido con la bici que paso por esta calle.
la calle más céntrica que hay, porque es donde está el centro sociocultural y todas las tiendas de compras del casco antiguo, por así decirlo. No sé por qué hoy me ha mandado por ahí, pero se conoce que ha dicho el GPS, venga, ves a conocer el centro y así le puedes contar en los vídeos. Cosas que pasan. Y nada, de momento voy a continuar hasta San Martín de la Vega y que me quedan 10 kilometrillos y luego ya veremos. ¿Qué? ¿Cococo o no cococo? Salimos de Valdemoro dirección San Martín de la Vega y lo hacemos casi siempre por el lado del campo de fútbol. Ahí sale el recinto ferial y sale un caminito asfaltado que luego se convierte en tierra que va hacia otro pinar, y este se sube bastante bien. Y ya de aquí a San Martín de la Vega hay 7 kilómetros y aquí hay varias variantes. Si quieres puedes ir directo a la Warner, que serían unos 9, simplemente cogiendo otro camino. Como he dicho antes, para ir a San Martín de la Vega hemos cogido otro camino diferente y la verdad es que está espectacular. Vas entre valles, al principio está un poco roto, agrietado del agua, como ha llovido tanto últimamente, pero se baja despacito, pero se baja bien, se baja bastante bien. Y luego coges un caminito entre valles que vas bordeando y está bastante chulo. Y luego ya una vez que coronas, tienes un tramo de llaneo que se hace muy bien, sobre todo ahora con viento a favor, y una vez que llegas al punto más alto, mirad, se ve ahí al fondo todo el valle y allí justo metido dentro, ahí abajo, se ve San Martín de la Vega ya, que está a unos 3 kilómetros de aquí y es ya un tramo de bajada y llano, y la verdad que ha sido un camino muy chulo. Encima ahora con el verdecito se va muy bien por aquí. Llegamos a San Martín de la Vega, cogemos la vía, una de las vías principales. Hay un parquecito por en medio para pasear. Y ahora vamos en dirección al carril bici. Tenemos 11 kilómetros hasta la rotonda del final de la Marañosa y hay 3 hasta el desvío de la Warner. Llevamos casi 40 kilómetros y guay. Vamos a coger el caminito que hay al lado del canal. Como veis, por ahí pasa el agua. Esto cuando la Dana estaba a rebosar. Fijaos cómo está de matojos, de belugas de esas. Y ahora veremos un arroyo que destrozó la carretera. Mirad, ya vamos por el carril bici y mirar ahí cómo se ve la lanzadera de la Warner. Detrás del cerrito ese ya está la Warner. Y ahí adelante, donde está la rotonda,
Ahí se coge el desvío hacia la izquierda, hacia la Warner. Esta es la rotonda. Por aquí, carretera hacia la Warner. Nada, está ahí al lado, hay menos de 2 kilómetros. Y por allí, por ahí está el caminito, que ahora le vamos a coger. Pero antes vamos a subir hacia arriba. Vamos a ver qué tal. Vamos a intentarlo. Hemos venido a jugar. La Marañosa, hasta el punto más alto es esto, 5 kilómetros y se sube en 100 metros de desnivel. No es una subida dura, que tiene un constante 3, 4, 5 y lo máximo que se pone es a un 7-8% ya en el tramo del final. Y encima por aquí, por el carril bici, se hace muy bien. La carretera, pues oye, a la vuelta sí que la vamos a coger en vez de ir por el carril bici. ¿Por qué? Porque está cortada. Luego enseñaremos más adelante por qué está cortada la carretera. Bueno, ya hemos llegado al motivo por lo que está cortada la carretera. Mirad. Aquí tenemos la pala, que está haciendo otra vez el camino. Y es que por aquí pasa el arroyo Culebro. Y aquí os dejo un vídeo a continuación del día siguiente que llovió tanto, hace cuestión de un mes, que se llevó toda la carretera por delante, el arroyo. Y este arroyo lleva normalmente muy poca agua y lo dejó la carretera, el carril bici, todo hecho polvo. Mirad hoy cómo va corriendo, ahí se ve. Y por esto, desde aquí, desde la rotonda de ahí hasta arriba del todo, donde la Marañosa, donde se corona la parte de arriba, esto está cortado todo. La parte de San Martín hasta la Marañosa, por ese lado, eso está abierto al tráfico. Y nada, también el carril bici por este lado está bastante lleno de tierra. Y lo mejor, ahora subimos por la carretera y cuando lleguemos a la zona del cortado, nos metemos al carril bici y a la Warner. Está el cortado, aquí es donde está el cruce de la Marañosa. Por cierto, no hay ni Dios por el carril bici, o sea, no me he encontrado a nadie, soy el único zumbao que sale con la bici en estas condiciones. No puede ser. ¿Dónde está la gente? ¿Dónde está la gente? Pero vamos, que se vamos a gusto así. No tengo que andar pendiente de si molesto a alguien o no, o si me molestan. Al cartelito de entrada de la Warner. Hemos cogido la desviación del polígono y la urbanización de Aymair, que es justo enfrente del lado. No se ve muy bien, ahora la saco mejor. De la cárcel que hay
pasado Valdemoro. Y ahora esto es pista asfaltada. Y ahora, en el momento que pasemos la cárcel, ahí es caminito ancho y en bajada hasta Valdemoro, que hay unos 4 kilómetros. Aquí está la cárcel y ahí el camino que tenemos que coger. No está nada de bueno, ¿eh? Nota, el túnel ese está embarruzado que te cagas. Ruedas macizas. Y lo que he quitado. Y bueno, yo me he puesto un poquito perdido, pero madre mía, se me ha salido hasta la cadena y todo. Después de la cárcel y justo al lado del polígono de Valdemoro. Bueno, pues seguimos afanando. Ahora hay que meterse por ahí. La última vez no me metí por aquí, me fui por ahí por el otro camino y bueno, una experiencia bastante entrañosa. Si queréis que os lo cuente, dejádmelo en los comentarios. Y nada, he visto que por ahí se pasa bastante bien. Con cuidadito por ahí por el lado se pasa muy bien. Y luego al otro lado pues ya el polígono de Valdemoro. Y ya creo que no hay más que afanar. Vamos para adentro. Pues después de haber pasado, vale, nota para todo el mundo, no paséis, al otro lado no hay nada. Un vallado allí, entero, por toda la vía, y camino que marca por aquí y que marca en el Maps, no existe. Así que vamos por donde hemos venido antes y ya está. Haremos un pelín más, pero bueno, es lo que hay. Ya estamos en Valdemoro. Hacía que no íbamos a salir, pero sí, hemos salido. No era tanto lo que teníamos que cambiar. En vez de meterse por ahí, pues coger el camino recto y salimos por donde habíamos cogido antes el camino de Valdemoro. Hemos parado a reponer un poco fuerzas, porque ya se estaba haciendo un poco duro. Y otra vez me la han liado la ruta. Al final me mandaba por la autovía hasta llegar allí al camino y pues obviamente no me voy a meter por ahí. Y he cogido el camino de toda la vida, el que me conozco. Y de ahí ya empalmo con el otro camino. Continuamos. Ya hemos vuelto otra vez en ruta. Ahí, como veis, se ve el Cerro La Mira, que era por ahí por donde tenemos que pasar. O sea que estamos al ladito. Y estos son los pinos de al lado de Fuente la Teja. Cada cerro tiene su nombre. Hay uno que es el Cerro de los Batallones. Charco. Bueno, nos permite pasar. Y bueno, a ver si no tenemos otro percance más. Ya nos queda poquito. Ya estamos llegando a Seseña. Esto no me mandaba nada más que desviaciones para que cogiera el camino que tenía marcado, pero no hay nada mejor que tener la ruta en la cabeza, saberse un poco los caminos, y esto que estoy haciendo hoy es muy importante porque no es solo ir con la flechita, ir sin mirar, no.
hay que mirar por dónde vas y aprender para los próximos días qué caminos hay que coger y cuáles no llegan a ningún lado. Y esto es lo que pasa siempre, me equivocaré 1.000.000 de veces, pero lo bueno es aprender de ello y continuar. Y aunque haga un viento que te cagas, se va más despacio, pero se llega. Y eso es lo más importante, llegar, caerse y levantarse, y no rendirse. Así que esto me pasa habitualmente. Las rutas no siempre salen bien al completo, hay a veces que hay que mancharse, hay que remangarse, pero hay que seguir y ya estamos en serio. Ya nos queda nadita, vamos. Uno de los sitios de los que voy a grabar, el castillo Puñalrostro de Siseña, que bueno, como me pilla cerquita, todavía no he venido, pero aquí es zona libre de drones, entonces es un sitio al que tenemos que venir a grabar. Estoy intentando a ver si puedo encontrar al propietario, para ver si me puede abrir las puertas para grabar un poquito dentro y su historia, conocerla un poquito mejor, pero eso es tarea muy complicada. Y bueno, seguimos, vamos a Boros, ya allí no grabo nada, porque es el camino que cruza la carretera y va todo recto, y de ahí ya a la Meda, ya grabamos el final de la ruta allí, que aunque está siendo larga, pero está siendo bonita. Chao. Ese que me ha adelantado no se cansa, no. Joder, me ha adelantado como si llevase un Ferrari y yo un Seat Panda. La hostia. Lo que tienen las eléctricas. Ahora en la bajada veremos a ver quién saca tiempo a quién. Vamos allá. Bueno, pues ya llegamos. Al final ha salido una ruta muy buena. Nos han salido 102 kilómetros y 1140 metros de desnivel positivo. Una ruta muy sufrida, pero a la vez muy divertida. De estas que llegas a tu casa con la sensación de vaya ruta que me he marcado. Al final, las equivocaciones, el barro, el viento, la hora, al final ha hecho que sea un día épico, de estos que llegas a tu casa y, como diría don Lorenzo, ¡ole tus cojones! Y muy bien, muy contento. Espero que os haya gustado la ruta. Ya sabéis, darme un buen like, suscribiros al canal, por favor, muy importante, y activar la campanita. Pondré la ruta que he hecho yo, no la que tenía en el GPS, porque no quiero que os equivoquéis o tengáis las mismas dudas que yo respecto a los caminos. Y dejadme en los comentarios qué os ha parecido, si estoy medio chalado o no, también importante, aunque esa respuesta es fácil de saber. Y con esto ya me despido, voy a casita a comer, que me lo he ganado, hoy arraso la nevera. Y muchas gracias a todos por verme y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!